Bueno, para empezar, bueno, vos haces hincapié en la publicación mía en una página de Facebook que yo habitualmente uso para publicaciones de interés y siempre que sean subjetivantes, para pensar, para seguir en un diálogo social, que es lo más importante en este momento. Y tenemos un cronograma de actividades en Escucha y Palabra, es un grupo que hemos conformado con un grupo de gente, se llama Escucha y Palabra, somos 30 o 40, nosotros llamamos los insurrectos, porque bueno, hemos armado un equipo, un grupo que estamos produciendo información, produciendo cursos, charlas, debates, diálogos. Empezamos con una conformación nacional y hoy ya es internacional. Tenemos pensadores de Cuba, de México, España, bueno, Latinoamérica, toda, y bueno, todo el país. Inclusive dentro del país también tenemos eh, integrantes mapuches, cuom, huichís, comunidades muy ricas, muy interesantes, con una enseñanza. A veces estamos en una charla, damos muchos vericuetos para explicar un montón de cosas y aparece un integrante del pueblo originario con dos palabras, acomoda toda la reunión, ¿no? Es increíble. Y bueno, y tenemos un cronograma de actividades que la llevamos adelante todos los lunes, con mucho tiempo, antelación, porque en realidad ya tenemos todo programado septiembre ahora, tenemos ya el principio de octubre ¿Esto lo también. hacen presencial, No, virtual? virtual, virtual, Virtual. virtual. Eh, es abierto y gratuito, simplemente es acercarse al Meet y al link y entrar. Y bueno, justo coincidió, fue una coincidencia en realidad, porque en realidad estaba programado con mucho tiempo de antelación. Justo coincidió este lunes la charla de Mirad, eh, Nahum, mirad. Nahum Mirad, donde justo coincide con la temática que se está planteando en la zona, con el tema del mutualismo, la ayuda solidaria, cooperativismo, etcétera, etcétera. Bueno, digo coincide porque, bueno, repito, hicimos esta cronología de temas con gente que nos ayuda en la organización y quedó para esta fecha y resulta ser que, bueno, la persona que Nahum Mirat es un integrante del INAES y, bueno, y trajo mucha información interesante. Eh, Hizo o resaltó algunas ideas vinculadas a ciertas ideas de concepción de lo que es el mutualismo, el cooperativismo, por ahí ideas que a nivel social eh, yo noto que inician o que arrancan en las filosofías de las agrupaciones que eh, se ponen en marcha con esta inquietud, como son las mutuales, las organizaciones que tenemos acá en la región, y bueno, que después de un tiempo, por una cuestión, yo creo que una cuestión intrínseca a la dinámica de las mutuales o de estas organizaciones, y también por una cuestión de contexto, que es donde yo puedo hablar más, porque es lo que más conozco, todo lo que es los factores psicosociales de la vida cotidiana, van tomando rumbos diferentes, ¿no? Y Claro. produciendo la sintomatología social que venimos escuchando en los últimos días con todas estas dificultades que han aparecido. En un pasaje un pasaje de lo que escribiste, dice, es muy difícil sostener el mutualismo y cooperativismo en comunidades poco solidarias. ¿No? Sí. Y otro dice, sostener un espíritu cooperativo y mutualista sin personal idóneo formado en estas ramas, normalmente se usan mecanismos administrativos tradicionales lejos de una concepción solidaria. Sí. Son frases fuertes, ¿no? Me Sí, parece. la vida social actual, eh, no sé cuántos años tiene la Mutual de Sarmiento. Ay, ayúdame, Pedro, ¿no? ¿30? Y más o menos, ¿eh? 30, 30. 30. Entiendo que la del área debe estar más o menos igual, la región, acá Monte Sí, sí. Maíz, La Borde,
toda la gama de mutuales que tenemos en toda la región, ¿no? La Carlota creo que también hay, bueno. Se formaron en una época, si hablamos de 30 años, estamos hablando de los 90, ¿no? Algunas de los 80 también, fines de los 80. Eso era la edad moderna. Desde el punto de vista social era la modernidad. Fines del siglo pasado, principio de ciertas utopías, década del 80, vuelta a la democracia, ganas de pensar, ganas de llevar adelante ideales, rápidamente escastrados por la década del 90, antesala del principio del siglo, 2001, crisis, y de ahí en adelante viene una caída de valores, una caída de paradigmas, de ideas, una ruptura y una degradación de lo social. Culturalmente caímos. Muchísimo. Mira, en investigaciones que yo hago por mis cátedras de donde doy clase y demás, he encontrado varias definiciones diferentes para tratar temas de la ética, ¿no? Pero todas tienen que ver con conceptos degradados, ¿no? La decadencia de la ética, la caída de la ética, el principio de la insignificancia, los avances de la insignificancia, es decir, son todos los conceptos que hoy se usan para pensar la posmodernidad o la contemporaneidad que viene, repito, de los 90 para acá, que fue conformando un estilo de sociedad muy diferente. Nosotros en los 80 peleábamos por ideales sociales, intelectuales, de grandes producciones ideológicas. A veces discutíamos ideologías sin saber muy bien qué eran, pero eran ideologías, ¿no? Discutíamos historia en el colegio, discutíamos de sociología, estudiábamos filosofía. Hoy ya no se estudia más nada de eso. Hoy se ha perdido la capacidad de historizar, se ha perdido la capacidad de trabajar los factores que están en juego en la sociología como ciencia, que explica todas estas cuestiones que están ocurriendo. Pero bueno, obviamente hay que ponerse a estudiar. Ha habido una degradación de la intelectualidad. Todo el mundo vive haciendo ciencia de lo intuitivo, ¿no? La intuición es esto de agarrar una idea, dar la vuelta, llevarla para arriba, para abajo, para los costados, sin ningún tipo de pudor, sin ningún fundamento. Es típico de esta contemporaneidad donde se rompieron todos los paradigmas. Por eso tenemos mutuales que dejaron de ser mutuales, ayudas solidarias que dejaron de ser solidarias, en un contexto de una, como te dije antes, una ruptura de los grandes ideales filosóficos de virtud, sociedad, política en el buen sentido, pensando en el bien común, cambio social, transformación social, conciencia de clase, todos conceptos sociológicos extraordinarios para volver a discutir, ¿no? Todos esos conceptos quedaron como sepultados y cobra sentido un valor que es el valor del dinero. Lo material. La contemporaneidad está atravesada por el valor del triunfo. El triunfo está asociado con el dinero. Hoy el materialismo es lo que está en pugna, es lo que domina la vida social y es lo que corrompe a la sociedad. Si vos revisás mi Facebook, hace unas semanas atrás, yo también publicaba en un escrito que a mí me daba pudor y un poco de vergüenza disponer de dinero material que no iba a gastar. Pasarme la vida entera juntando dinero que no voy a gastar. Y encima que no voy a gastar, hay gente que no lo tiene. Es obsceno eso. Sí, está bien, pero la mayoría de la gente hace eso, ¿no?
Está bien, Digo, pero yo no sé si bien o mal, pero bueno, me recuerda que todos ahorran para algo que quizás no lo usen nunca, va, ¿no? ahí vamos a hacer una distinción, Sí, para no pecar de injusto con gente muy querida que ha usado el ahorro como el ahorro clásico. claro. En esta problemática social que estamos viviendo en la actualidad hay muchos ahorristas clásicos. Aquel que guarda plata para comprar la temporada primavera-verano de ropa, Exacto. aquel que guarda plata porque tenía plata juntada para hacer un viaje con su familia a visitar a un familiar, aquel que guardó la plata porque vendió algo y lo guardó para no perder el valor hasta que vuelva a comprar otra cosa. Eh, Toda esa gente es la gente que hoy tiene mucho más dolor, obviamente, en problemáticas como las que se están viviendo, ¿no? Ujú. Pero después está, esta locura que está vinculado con el dinero como valor, el dinero como poder, y el poder, volvemos al psicoanálisis, que es de donde yo parto con todas estas ideas, el poder como un elemento narcisístico que tiene que ver con un individualismo estrepitoso que está corrompiendo las relaciones humanas, donde ya no son las relaciones entre humanos, son relaciones entre cosas. Yo te juzgo a vos por tus cosas, no por lo que sos. Nosotros nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? Hace un rato recordaban acá, creo que equipos de los Andes. Bueno, Sí. yo me acuerdo de vos cuando jugabas en Libertad. Mirá vos, tengo algunos años menos que Linda vos, pero época. me acuerdo cuando jugabas en Libertad. Bueno, uno tiene recuerdos de todo. Porque uno ha trabajado toda su vida en esto de historizar, y es muy rico historizar, para poder entender por qué las cosas suceden en la vida moderna, ¿no? Hablábamos de la historia cuando comenzamos el programa y de la juventud, y que ya no hay más quien cuente la historia también, ¿no? Como que se perdió eso tan lindo y tan real de la historia. ¿Quién cuenta la historia hoy, no? Sí, con el agravante que está falleciendo la gente que conoce la historia Claro, de nuestros claro, pueblos. claro. Y no hay nadie que escriba, porque... ¿Por qué no hay nadie que escribe? Porque dentro de esta degradación de la vida subjetiva, eh, de eso me voy a ocupar si me das un permiso un poquito, se ha perdido la capacidad de historización, se ha, se ha agraviado la historia. Fíjate que una de las primeras obras de gobierno de Bolsonaro en Brasil fue el intento de cierre de la Facultad de Historia en Río de Janeiro y en San Pablo. Porque bueno, obviamente que los historiadores no eran convenientes para la causa, o para, ¿no? Bueno, y lo importante es que es la historización, lo importante que es saber de dónde venimos, lo Claro, importante que es claro. saber a dónde vamos. Mirá, en la charla del lunes, fue brillante la charla, fue muy interesante, de Nahum. Él dio todas las explicaciones técnicas del mutualismo, la historia del mutualismo, y en un momento toma la palabra Emma. Emma es una antropóloga social, investigadora de la UBA, que forma parte del grupo, que es QOM, de Formosa. Hoy volvió a vivir a Formosa después de trabajar en investigación en la UBA Ujú. durante muchos años. Es digamos, mujer del pueblo originario de QOM, COM, como le gusta decir a ellos, es QOM, y dice, nosotros en nuestra población no institucionalizamos el cooperativismo y el mutualismo, está en la idiosincrasia cotidiana. Se enferma un niño en la comunidad y ese niño se transforma en el hijo de todos, ¿no? Ahora, fíjate qué cosa interesante. Somos tan estúpidos los seres humanos que en lugar de ir a aprender con esa gente, la seguimos corriendo para el lado del río, ¿no? Bueno, rompemos la historia, es una forma de romper la historia, ¿no? Queremos, digamos, aniquilar nuestra originalidad, nuestras cosas donde hay verdades, Y donde... valores. Recién hablábamos, fuera de micrófono, de
de nuestra pandemia. Bueno, ¿cuántas cosas tienen los pueblos originarios para decir de la pandemia? Yo he estado en charlas con ellos y te dejan mudo. Porque ellos viven entre la naturaleza donde se generan las medicinas. Ellos conocen las propiedades de cada árbol, porque han vivido, ellos duermen al lado del algarrobo. Bueno, es extraordinario. Y esta mujer decía, nosotros no necesitamos hacer una institución, nosotros no necesitamos hacer un reglamento, nosotros no necesitamos hacer un estatuto. En nosotros está como evento natural el mutualismo y el cooperativismo. Es más, yo lo nombro así porque usted lo ha nombrado así, dice acá en la charla. Para nosotros es una cuestión natural. ¿Se enferma alguien, todos socorremos a ese alguien? Son parte de la comunidad. Sin organización. Yo tengo 2 alumnos, Huichí, Ubaldino Lescano y Carlos Javier, que también son integrantes del grupo, son exalumnos míos de la Borde. Cuando empezó el tema de la pandemia, Carlos Javier dejó de estudiar en la Borde y se fue a ayudar a su comunidad en Salta. Como una obligación, dejó su estudio, o sea, lo postergó, no es que lo dejó, lo postergó, porque había una condición natural de que él tenía que volver a su comunidad, como era un joven, sano, bien inmunizado, bien alimentado, a ayudar a su comunidad en las cosas que su comunidad necesitara. Es natural. Ahora, ¿cuántas cosas tenemos para aprender de estos pueblos? Bueno, así como están falleciendo los historiadores de los pueblos, también se están terminando estas comunidades, y cuán importante es, antes que esto ocurra, poder sentarse debajo de un algarrobo con ellos, aprender de la vida, ¿no? Porque saben mucho y conocen secretos que nosotros con toda la tecnología no los podemos, digamos, discernir, ¿no? Muy, pero muy interesante. Y mencionaste algo al comienzo de la educación, vos, de los historiadores, y de que estamos mal en educación, ¿no? Esto lo agrego yo, que involucra lo que está pasando también. Si no nos educamos... La educación... A ver, yo soy investigador en problemáticas educativas. Tengo una cátedra que me dedico a eso. Y ya en el principios del siglo, Sigmund Freud decía en sus obras completas, en sus escritos, no es mucho lo que se puede llegar a hacer con una escuela secundaria. ¿Sí? No se equivocaba el viejo, que cada vez que abría la boca decía verdades. Y pasó un siglo, no casi, pasó un siglo, y no lo hemos modificado, ¿no? Formalmente existe, formalmente hay una escuela, hay un plan de estudio, hay profesores, pero en la práctica también ha sido materia de degradación. Y las escuelas, en esta historia que yo te hice de los 80 para acá, también han tenido una dificultad enorme y han terminado siendo, en su gran mayoría, hay excepciones, pero en su gran mayoría, en lo que conforma el imaginario social, esto lo trabaja muy bien Castoriadis en un par de libros que son extraordinarios. Uno se llama El imaginario social y el otro se llama El avance de la insignificancia. En la vida social hay un avance de la insignificancia, hay un avance de la nada. Malo que es esto. Terrible. Desde el psicoanálisis también lo explicamos a esto. Bueno, Castoriadis también era psicoanalista, ¿no? La ruptura, a ver, lo que dice Sibla Blechman, dice, no sabemos en la actualidad cuáles son las formas ciertas en las cuales se subjetiviza a nuestra humanidad. Nacemos animales, nacemos entes biológicos y nos tenemos que transformar en sujetos de cultura. Dos cosas, sujetos y de cultura. Hacernos sujetos, constituir un psiquismo que tenga la capacidad de actuar, de decidir, de pensar, pero también la capacidad de retener instintivamente aquellas cosas que son egoístas para la sociedad. Es decir, un psiquismo que me permita vivir en una sociedad de una manera creativa, imaginando, produciendo, creando, produciendo calidad, todas cosas que hoy son difíciles de encontrar, ¿no? Pero estamos constituyendo un sujeto, y la escuela en eso participa,
que es inmanente y se mimetiza con las ideas dominantes del momento. O sea, la escuela hoy saca, tanto las escuelas secundarias como las universidades, tienen como predominancia sacar un perfil de profesional que es un eminente técnico, un eminente tecnólogo deshumanizado. Es decir, yo sé hacer esto, pero no sé, este teléfono, pero no sé cuál es la filosofía de la comunicación o para qué es la comunicación. O sea, a ver, hago el teléfono. Se está dejando de lado todas los grandes avances y las grandes paradigmas que han elaborado las filosofías, la sociología, las antropologías y tantas ciencias sociales hermosas, el psicoanálisis, y se está formando un sujeto frío, gélido, acorde a el sistema productivo en el cual estamos todos inmersos, claro, corriendo, como decían los conductistas, detrás de una zanahoria todo el día, ¿no? Y ahí andamos todos estresados, todos con dolores, todos con síntomas, todos con alguna adicción, adicciones normales y adicciones digamos, con drogas legales e ilegales. Es decir, con tanta sintomatología psicosocial que trae aparejado esta problemática, ¿no? Yo te decía recién, tenemos serios problemas de subjetivación, de cómo constituimos a nuestros sujetos. Y mirá, Luis, un tema que es de gravedad, pero absoluta. Absoluta. Los chicos que hoy tienen 10 años, están en la escuela primaria, tienen papás que son posmodernos, que se han subjetivado en la posmodernidad. ¿Qué significa esto? Que en la constitución imaginaria de estas familias que lo han constituido a este papá, de este niño de 10 años, ya está inmerso como un valor social la vivencia de triunfo a partir de la vida material. No es que se aprende porque el shopping, porque esto, porque aquello. Está instalado como un valor en estos padres que están educando a estos chicos y que de alguna manera viene como conformado en todo el juego de lo que se llama en psicoanálisis el superyo, que tiene que ver con la presencia de la familia como función, donde ahí se teje lo cultural, lo social, lo que se espera de uno, lo que se espera de uno en la sociedad, lo que se espera de uno en la cultura, el registro de qué somos capaces de reprimir de nosotros para poder vivir en sociedad. Bueno, fíjate los desastres que hace la dificultad a este nivel en todas la sintomatología que hay social de un montón de gente que no se puede reprimir en las tentaciones, sí, y que de repente termina o delinquiendo o corrompiéndose. Bueno, a eso iba a llegar, ¿no? Después de todo esto que me dijiste, ¿por qué se habla de tanta corrupción en nuestro país? Porque no hay un lugar, recién hablamos del mutualismo, lo que está ocurriendo lamentablemente, pero a todos los niveles, políticos, sociales, la palabra es corrupción. ¿Por qué llegamos a esto, Carlos? A ver, la crisis de los 90 trajo aparejado la caída del principio de autoridad. Yo tengo un recuerdo cuando era joven, adolescente, que tiramos una última bombita a una chica que iba a trabajar en la época de carnaval. Vino la policía, nos subió todo arriba a la chata con el balde y todo, y nos llevó a la comisaría. Los comisarios hablaron con nuestros padres y nuestros padres, ¿sabes qué le decían a los comisarios? ¿Tienen calabozos para limpiar? ¿Tienen patio para limpiar? Déjenlo hasta las 9 de la noche limpiando. Nuestros padres acompañaban un proceso de enseñanza a partir del límite. ¿Sí? Hoy los policías no te detienen porque le tienen miedo a los padres. Se ha perdido el nivel de autoridad en todo nivel. Es muy difícil mantener la autoridad en una escuela. Es muy difícil ser autoridad directiva de una escuela. Es muy difícil ser autoridad en un aula. Es muy difícil ser autoridad en un club. Es muy difícil ser autoridad en cualquier evento de la vida cotidiana porque hay una crisis social global de autoridad. Nuestras autoridades están cuestionadas. ¿Cuántos dimes y diretes produjo la OMS en medio de la pandemia? La OMS,
que era es la Organización Mundial de la Salud, no me quiero meter en eso, pero ¿cuántas contradicciones tuvo? Yo tengo ahí agendado, por otras charlas que he dado, la cantidad de contradicciones, la casa madre de la Organización Mundial de la Salud, que hoy responde a intereses que no son todos vinculados con la salud, porque hay otros intereses en juego ahí. Bueno, entonces hay una crisis terrible de autoridad que se traduce en la dificultad de la presencia interior de todos nosotros, de un límite, ¿no? Uno, cuando se relaciona con una autoridad real, está dispuesto a suspender la satisfacción instintiva que no es productiva para la subjetividad, porque la autoridad de un padre o de una madre es tan importante que para no perder ese cariño uno renuncia. Bueno, esa ecuación hoy está en crisis. ¿Sí? Está en crisis. Yo hago entrevistas todos los días con padres y me cuesta llevar a los padres a una consulta. Los padres me dicen, te voy a mandar a mi hijo a consulta, 10 años. Digo, tienen que venir ustedes. Claro. Yo lo voy a conocer al niño después, pero primero tienen que venir ustedes. Lo mandan como si fuera un adulto. A ver, hoy leí un artículo y ayer terminé de leer un libro de Sylvia Bleichmer sobre los aportes del psicoanálisis y de la inteligencia, ¿no? Y ella dice ahí en un pasaje, dice muchas cosas, Silvia es una bestia produciendo cosas, dice en un pasaje que le hemos quitado la infancia a los niños. Tenemos niños adultos, hoy hay niños de 12 años que están haciendo cargo de sus hermanos de 8. Le hemos quitado la infancia. Entonces, ¿cómo se subjetivizan esos niños? ¿Cómo adoptan la autoridad cuando empiezan a ser autoridad de su propia familia a los 10 o a los 11 años? ¿Sí? Bueno, entonces hay todo un andamiaje social que está vinculado con la presencia de autoridad en decadencia, que trae aparejado que al no haber referentes, no hay internalización de la ley. La ley no es externa. La ley no la define una frase escrita como la Constitución o como un estatuto de un club, el estatuto de una mutual. La ley es interna. Yo sé lo que no tengo que hacer porque yo tuve una familia que a mí me llevó por ese camino y me hizo internalizar la ley. Que sin saber cómo está escrita, yo sé hasta dónde van mis posibilidades y hasta dónde no. Fíjate una cosa tonta. Yo no podía venir hoy acá a la televisión a las 10:30 de la noche, porque vos me citaste a las 9, para que estuviéramos temprano. Si yo vengo a las 10:30, te estoy faltando respeto, estoy sorteando un límite que es el que vos habías puesto, que era de las 21 horas. Entonces, esto es fundamental. Y en esto hay que educar todo el tiempo. Hay que educar todo el tiempo. Se perdió el ejemplo de los mayores. Totalmente. Hoy las autoridades no están atravesadas por el ejemplo educativo. No están atravesadas por la confianza. Sylvia Bleichmer dice en otro libro, que se llama La construcción del sujeto ético, ella dice, el sujeto aprende por confianza en el otro. No aprende porque le incorporan conocimiento, aprende por confianza en el otro. Y es más, un docente que es interesante es un docente que genera confianza y es un docente que es escuchado. Tenemos una crisis a ese nivel, sí, espantosa, pero bueno, este creo que es un tema nuclear de la sociedad. A mí como psicoanalista, como psicólogo que trabajo activamente, bueno, yo siempre digo a mis alumnos que los psicólogos o los trabajadores de la salud y los docentes no tenemos que trabajar como docentes o como psicólogos, tenemos que vivir como docentes y como psicólogos. Tenemos que estar produciendo todo el tiempo información, lecturas, escritos. Tenemos que hacer educación no solamente dentro de un aula, sino, ¿por qué estoy acá con vos charlando hoy? Porque creo que podemos llegar a un montón de muchas... Yo hace una media hora llegué de Arias y creo que afecté a 10 o 12 personas. Es importante, pero es poca gente. Acá por ahí podemos afectar de otra manera a mucha gente, ¿no? Vos sabés la audiencia que tenés, pero... y esto es importante, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. En Escucha y Palabra, por ejemplo, fíjate, yo formo Escucha y Palabra insatisfecho por la educación formal, en la cual viví toda la vida, y en la cual sigo
Yo digo que mi aula es una trinchera, porque sigo atrincherado ahí tratando de ejercer todo esto que digo, en un contexto donde por ahí no está medio en cuestión eso, ¿no? Entonces, en Escucha y Palabra, ¿cómo trabajamos? Y trabajamos con una horizontalidad donde todos somos integrantes por igual, todos proponemos cosas, todos discutimos, tenemos conversatorios, tenemos ideas, tenemos diferencias, pero todo en un plano de dialéctica. La dialéctica es el diálogo constructivo, el diálogo que crea ideas, el diálogo que produce cosas nuevas, el diálogo que va en búsqueda de aquello desconocido, que se contrapone a la retórica. La retórica es el discurso, casualmente, es el hablar para no decir, que es lo que también predomina hoy, ¿no? Hoy también, sí, sí. Y que es a donde, bueno, tenemos que apuntar mucho. Yo creo que, bueno, Argentina tiene una agenda en educación inconclusa y bueno, de alguna manera creo que somos un pueblo, mucha gente se ofende cuando yo digo esto, pero bueno, somos un pueblo mal educado. Mal educado. ¿Sí? Carlos, te hago la última, porque se nos fue el tiempo, me hubiera quedado un rato más. Mencionamos el mutualismo, la ética, la moral, la inmoralidad también, y te hago una pregunta que es muy común con esto del dinero y el obtenerlo, y siempre pongo el ejemplo de como en el mar con el agua salada, ¿no? ¿Es así cuando uno tiene, es como el agua salada, que necesita más y más de cualquier manera? El dinero y la locura del dinero tiene relación con el vacío. A ver, yo he llegado a una instancia de mi vida, los que me conocen saben que es así, que me he metido tanto en el mundo de la cultura que casi me animaría a decirte que mientras tenga más o menos mis cosas para vivir, puedo vivir tranquilamente despojado, ¿no? Es decir, donde no necesito del dinero de la vida material para definirme, ¿sí? Obviamente que no soy un iluso total, necesito que mi familia tenga su mutual, su comida, su seguridad, su casa pintada, unas vacaciones de vez en cuando, lo normal, lo que nos hace dignos, ¿sí? Lo que nos hace dignos. Que de repente la vida material o económica sea para producir nuestra dignidad. Todo lo que sobrepase ese nivel de dignidad y que tenga que ver con la relación de la vida material con digamos, taponar un vacío, no tiene fin. No tiene fin. Uno tiene que seguir siendo el mismo toda la vida, independientemente de a dónde lo deposite la vida, ¿sí? El tema es que, bueno, que en este contexto que te grafiqué en el resto de la entrevista, de tantas dificultades, se ha generado un hombre frágil, un hombre vacío, un hombre escindido, un hombre fragmentado, que necesita de la vida material para definirse. Vos le preguntás a una persona cómo anda y te cuenta qué tiene. Claro. No se sabe definir por cómo es, sino cómo tiene. Esto se llama Alienación por el Capital, que es un texto de Marx, ¿no? Marx, mucha gente no lo lee porque dice es de izquierda, es zurdo, pero Marx tiene muy cosas... Muy largo el libro, el Capitalismo. Sí, pero Marx tiene cosas discutibles, sí, cosas que ya no son sostenibles en la actualidad, cosas que fueron deformadas por el estalinismo y por el leninismo y, si se quiere, por Cuba también, principalmente Fidel Castro. Tenemos un integrante en el grupo que fue del staff de Fidel Castro. Hoy está resistente, vive en México. Un grupo riquísimo, ya algún día te voy a invitar a alguna charla. Bueno, pero Marx dice, cuando habla de la alienación del capital, se refiere a esto, a que el hombre en la persecución irracional del capital termina confundido con el capital y pierde la identidad. Por eso la alienación. Al perder la identidad empieza a definirse a partir de quién es en relación con el capital, no en función de sí mismo. Y ahí se pierde la ética y la moral. Y ahí perdemos los valores. Los valores. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas venido. A vos, como siempre. Un día te dije que te vamos a invitar siempre, así que siempre que podamos vamos a tener estas enriquecedoras charlas. Dale. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir con los campedrinos a la pausa y... Pausa no, los campedrinos y se nos fue la noche, Pedro. Pero bueno, nos quedamos. Los campedrinos y ya venimos.